Si tú tienes una comunicación consciente con tu esencia de ser y tú estás alimentando tu esencia de ser, eso no debería de suceder. Porque la misma esencia de ser te va a sacar de ese cuadro. Hola bellos seres, bienvenidos a Resonando Cuántico, un espacio hacia una toma de conciencia armonizadora que nos conecte con la frecuencia de lo que sí somos, nuestro espíritu esencia. De nuevo con ustedes, ¿cómo están? Recuerden pensar bonito, sentirse bonito para crear bonito. Estamos aquí con nuestra querida amiga Ana Figueroa y hoy vamos a hablar sobre los diferentes cuerpos que tenemos y cómo las emociones negativas impactan en cada uno de ellos. Querida Ana, ¿cómo estás? Hola, hola, Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a toda esa querida audiencia donde nos estén viendo. Bueno, ¿cómo ves si empezamos explicándonos cuáles son los diferentes cuerpos, cómo se llaman, cuál es su función y qué impacto hay de ellos hacia nosotros y qué provecho podemos sacar de cada uno de estos cuerpos que poseemos, que de por sí no se habla de ellos? No, no se habla de ellos, o sea, de hecho que cuando el paciente va a un hospital, pues solamente se ve un solo cuerpo que es el físico. Y si vas al psiquiatra, ves uno también, que es el mental, porque el psiquiatra no ve el físico y el físico no ve el mental. El psicólogo común y corriente trata el cuerpo emocional. Ajá, bueno, ahí, ¿sí? Porque entonces, sí, ahí vamos con el cuerpo emocional, pero más se enfoca en la parte mental que emocional y el espiritual ni por allá. No hay ninguna ciencia ahorita desde el punto de vista de ciencia como tal, que me diga vamos a tratar la espiritualidad como primera base para poder llegar a los otros cuatro cuerpos. ¿Qué te parece si yo te empiezo contando, Mari, que quién forma los cuatro cuerpos físicos, que son cuatro, es el espíritu, es el espíritu. Imagínate tú, es el espíritu quien forma los cuatro cuerpos y vamos a comenzarlo así, como que una, vamos a decir, una estructura ascendente, ¿no? Algo primario, como se formaría. Que ese, hablemos entonces primeramente que nada, que es la esencia del ser, ¿no? Entonces lo primero es esa parte de, ¿cómo te digo?, del verbo creador, ¿sí? De esa energía universal creadora. Y esa esencia del ser, que es todo un conjunto completo de esa esencia de la fuente, más todas las experiencias vividas, se forma una esencia del ser. Esta esencia del ser, a su vez, ella va a hacer proyecciones y estas proyecciones lumínicas o proyecciones energéticas se va a convertir en otra llamada supraconciencia. Esta supraconciencia, ¿verdad? Que se dice que todas las células son cuánticas porque hay una supraconciencia, ¿verdad? Ahí es donde ella hace a su vez otras proyecciones, esta supraconciencia, es decir, cuando papá y mamá se van a unir, papá trae dos átomos simientes y mamá trae dos átomos simientes, los cuales cada uno van a ser cuerpo emocional, cuerpo espiritual, cuerpo mental y cuerpo físico, porque se divide, o sea, no se divide, son proyecciones lumínicas de esa esencia del ser a la supraconciencia y esta a su vez al espíritu que tienes adentro. Y ese a su vez a comandar el alma, que el alma es la mente humana, o está en la mente, o es el cuerpo, es la mente, esto que está acá. Ahí hay un átomo simiente, ese átomo lo trae papá, y el átomo de la vida, del cuerpo físico, que está en el corazón.
lo trae papi. Y mamá trae cuerpo emocional, el hígado, y cuerpo espiritual, plexo solar. Y ahí están formados 4 átomos simientes que en el momento de la fecundación, pues cada quien ocupa su lugar. Las emociones se van al hígado, o el átomo simiente de la emoción cuerpo emocional se va al hígado, que dicho sea de paso, aparte de ser el órgano pues multifuncional que es, también es un órgano que almacena emociones y es un portal eh, espiritual, pues energético. Personas que tienen hígado graso y están enfermos, su portal está enfermo. No hay paz. Emociones cerradas. Ok. Plexo solar, contenemos entonces el cuerpo espiritual, eh, el átomo simiente del corazón, que se sitúa en el ventrículo izquierdo, es el átomo pues de la vida, del cuerpo físico, y el átomo simiente, pues el que está en la cabeza, que va a conformar entonces el cuerpo mental. Tienes entonces 4 cuerpos físicos en un físico comandado por un espíritu. No un cuerpo que tiene un espíritu, no, un espíritu que desarrolla un cuerpo, donde va a experimentar, por decirlo así, porque ya es un espíritu que tiene conocimiento, que sabe quién es, solo que a medida de sus experiencias, y eso podríamos hablar hoy un buen largo rato, porque si tú ves que el tiempo sea lineal, pues el tiempo no es lineal. Y si tú me dices que el tiempo es lineal, entonces yo te puedo creer que hay reencarnaciones y vidas pasadas. Pero si el tiempo no es lineal, ¿cómo serían esas vidas? Serían simultáneas, paralelas, multidimensionales. ¿Y qué es lo que nosotros somos ahorita? Nosotros somos multidimensionales. De hecho, que tú puedes hablar con tu yo cuántico. Eso quiere decir que el tiempo no es lineal, que el tiempo es paralelo. Es decir, es multifactorial, multidimensional, interdimensional. Eso quiere decir que lo único 3D que hay es el cuerpo. El resto todo es interdimensional. De hecho, que tu mismo cuerpo emocional, ¿verdad? Tú te puedes recordar ahorita algo que te pasó cuando tenías 10 años y ya tú estás en otra dimensión. Pero es que yo estoy en mi pasado, ¿no? Es que el tiempo no existe. Tú estás en un cuerpo que ahorita no es ni la sombra de lo que tú eras cuando tenías 10 años. No tenías los mismos ojos, no tenías los mismos rasgos, no tenías el mismo tamaño, no tenías la misma piel, no tenías el mismo cabello. Eso quiere decir que desde que tú naciste hasta hoy, tú has cambiado biológicamente. Pero si tú recuerdas un episodio de ese momento, tú estás llevando tu cuerpo emocional a un tiempo, a un lugar dimensional que está en tu mente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si el tiempo no existe y no es lineal, o si no es lineal, sino es multidimensional, todas estas vidas pasadas no fueron pasadas, sino que están sucediendo en este preciso momento. Es decir, que tú mismo ser, este que está ahí sentado, puedes tener 4 cuerpos, 4 mares, en diferentes planos, en diferentes planetas, en diferentes tiempos, con diferente cuerpo mental, emocional, físico, pero el mismo cuerpo espiritual. Tú puedes tener ahorita 10 años en otra época, puede ser, puedes estar en otro lugar, en otro planeta, en otro continente, en el año 3000. Es decir, el mismo, el espíritu, mi espíritu, por ejemplo,
está usando diferentes cuerpos en diferentes dimensiones, no precisamente diferentes líneas de tiempo, sino en diferentes dimensiones. tal cual. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener 4, 5 y hasta 9? Que puede tener hasta 9. ¿Cuál es el objetivo? Ayudar a crecer que cada uno de estos cuerpos en diferentes dimensiones, en diferentes tiempos, en diferentes paralelos, puedan ayudar a crecer a esta esencia de ser que se ha proyectado en varios avatars para que pueda, pues, no sé cómo decir la palabra, si es ascender, si es poder tener una mejor evolución espiritual y llegar a ser la función de todos nosotros. ¿Y qué es? La creación. Entonces, simultáneamente y dependiendo en cada dimensión el cuerpo que requiera apoyo, esos otros cuerpos van y apoyan por medio del espíritu. Claro que sí, pero tienes que estar primero que nada consciente de lo que estamos hablando, porque si tú no te identificas, pero entonces la pregunta es, ¿cómo tú puedes hablar? O sea, porque yo te puedo enseñar ahorita a meterte en tu campo cuántico para que hables con él hoy mismo. O sea, ¿cómo lo consigues? Porque tú hablas con él. Como cuando hablo contigo, pero me dirijo a él directamente. Exacto, que eres tú misma en otra dimensión de energía, pero eres tú misma. Normalmente se dice que estás a 40 días, o sea, vuelvo a decir, el tiempo no existe, ¿verdad? Entonces, tú puedes estar, pero vamos a suponer, porque yo lo he hecho, yo he pedido que por favor o sea, un proyecto que yo tengo y que por favor me digan a mí porque yo quiero meterme en esta casa, la casa amarilla, en la casa tal, en la calle tal, tal. Y cuando yo vengo a ver mi proyecto, mi yo cuántico me lo propone en el mismo consultorio que estoy ahorita. Eso me está diciendo, ¿qué me está diciendo? Que tú de ahí todavía no te vas a ir. No me lo está proponiendo a donde yo le estoy pidiendo. Porque a veces no es lo que uno quiere, sino lo que está, o lo que a él le parece que sea lo mejor para uno. Entonces, a mí me presenta en el mismo consultorio que yo todavía estoy, pero no es el consultorio ni es la casa que estoy pidiendo, es la proyección de mi propio yo que me lo está proyectando, valga la redundancia, del futuro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que yo también estoy en ese futuro? Si yo estoy aquí, aquí me veo, Porque no son tiempos, sino dimensiones. porque no son tiempos, sino dimensiones, exactamente. Entonces, hay un avatar más adelante. Fíjate, por ejemplo, el sueño que yo tuve anoche. Estoy en un lugar desconocido, estoy con mi hija mayor, pero yo veo que yo agarro un taxi y a mí se me queda un maletín negro dentro del taxi. Y yo me bajo, está lloviendo y se me quedó el maletín y yo salgo corriendo y voy a buscar otro taxi para alcanzar al otro. Eso fue un sueño. Y yo hoy me paro y digo, Dios mío, completamente distinto, ni conozco el lugar, ni sé dónde es, ni qué voy a hacer, y ni maletín negro tengo. Ahorita en esta vida no tengo maletín negro. Que vaya a decir, se me quedó un maletín negro en el taxi y me están, qué sé yo, dando una premonición. No, nada, nada, ni siquiera un maletín negro tengo. O sea, yo estaba anoche en otro sitio, con otra vida, con otro cuerpo, con otra gente. Pero ¿cuál es la visión de todo esto? Que todos nosotros nos encontremos, es decir, todo mi yo, buscarlo y ayudar a la esencia del ser, que es la misma que nos comanda todo, en diferentes tiempos, en diferentes dimensiones. De allí viene que somos seres multidimensionales porque tenemos esa capacidad de coexistir en diferentes dimensiones. Dimensiones, sí, y fíjate, yo puedo estar, según el sueño, somos los mismos humanos, es la misma tierra, o sea, del taxi, me imagino que debe ser como que un año más adelante o en otro país. La idea de todo esto es, bajo meditación, es encontrarte con todos esos yo, ¿verdad? Y lógicamente tú no vas a hablar con ellos, si lo puedes contactar telefónicamente, mucho mejor, porque ese es un yo tuyo y está comandado por la misma esencia, pero fíjate tú que eso es un trabajo interno, eso es lo que se llama el propósito cósmico.
¿Por qué? Porque entonces cada uno de ellos, de estos avatares, tiene un propósito aquí en la vida, ¿verdad? Tiene un propósito de vida, vamos a decir, y ese propósito de vida tienen que todos, o sea, hay que tener un equilibrio, una sincronicidad con ese propósito de vida. Por ejemplo, si yo sé que si yo tengo estos conocimientos y los quiero difundir, pues, ¿qué hago yo sentado en una oficina? Cerrándome la mente, vamos a decir, o sumergiéndome en una matrix, cocinando, atendiendo marido, o sea, dentro de lo que es la parte rutinaria. ¿Me entiendes? O sea, porque tú puedes tener tus responsabilidades, ¿verdad? Pero si tú te encierras en una rutina, pues ya estás sumergida en este plano, a lo que la matriz quiere. Ahora, si tú sabes y ves que eres multidimensional, entonces ahí es donde viene también la afectación de estos cuatro cuerpos físicos cuando no están en armonía con la esencia del ser. Porque entonces, ¿qué sucede? A nosotros la esencia del ser nos comanda directamente. Solo tenemos una información diaria que recibimos cada instante, cada segundo, cada minuto, ¿verdad? Estamos recibiendo información a través de la coronilla, entra a través de un vórtice, ¿verdad? A través de la onda escalar, o sea, es el tipo de onda con la que se comunica el universo con nosotros. Nosotros tenemos tantos órganos que entran y estos que te acabo de comentar, que es la cabeza, el plexo solar, el hígado y el corazón, que contiene los cuatro átomos simientes y en consecuencia toda la millonada de células que tiene el corazón, la millonada de células que tiene el hígado, cada uno de ellos conforma pues la caja, vamos a decir, magnética de estos cuatro cuerpos. ¿Qué pasa cuando hay un pensamiento negativo? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Que ellos están ahí, pero no se activan hacia el bien. Es decir, no te protegen. Ejemplo, si una persona tiene pensamientos negativos, activa la otra parte que está dentro de nosotros, pero es de los reptiles, que es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es un cerebro primitivo, un cerebro de lagarto, todo lo tenemos, ¿verdad? Y que ahí abarcan las emociones más primitivas de nosotros, que es huida, pelea y esconderse. Esa parte Sobrevivencia. de sobrevivencia, adaptabilidad, esa parte del cerebro no tiene conocimiento de que vamos a meditar, que vamos a escuchar una canción, no. Ellos lo que hacen es la supervivencia. Está íntimamente ligada a otra partecita del cerebro llamada amígdala, que no son estas, sino hay una parte del cerebro en el medio del cerebro llamada amígdala, que cada vez que este cerebro reptiliano está activo, la amígdala se va enfermando porque se va edematizando, se va hinchando. Esta amígdala está ligada a las emociones ancestrales y en forma de vórtice se comunica con el hígado. Con el hígado, las emociones. En la parte límbica, el cerebro límbico es el sistema o el cerebro de las emociones, el que produce los químicos para poder hacer las emociones del cuerpo y se comunican directamente con el hígado. Cuando el sistema límbico está muy activo hacia la adrenalina, hacia la ira, la rabia, ¿sí? La amígdala se inflama, el cerebro reptiliano está activo porque entonces empieza lo que es el proceso de adaptabilidad, se activa la secreción de cortisol, ¿verdad? Muy activamente, o sea, muy intenso. Se estimula lo que es la parte del eje hipotálamo adrenal y el hígado deja una de sus funciones, o sea, baja una de sus funciones que se llama el metabolismo o la desintoxicación. Y cuando esto sucede, pues lamentablemente él entra en lo que se llama hígado graso y se va acumulando ese conjunto de emociones
¿verdad? Reprimidas para que entonces, bueno, primeramente el espíritu, las emociones se enferman para luego entonces reventar en cualquiera de las partes del cuerpo, depende de la afectación que tenga y puede entrar entonces en lo que es una diabetes, en un cáncer, en una enfermedad inmunológica, lo que se vaya a derivar en el cuerpo físico, pero la enfermedad ya se formó en el cuerpo emocional y en el cuerpo espiritual. Una de las características de estar enfermo es la inflamación, pero esa inflamación es causada por los parásitos que estropean las diferentes funciones de cada subsistema. Y hablando de parásitos, pues sería parásito de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Emocional, físico, astral, etcétera. Pero sí, estamos claros lo que tú me estás diciendo, pero a lo que yo quiero llegar es que antes de que suceda esta inflamación, ¿verdad? Las primeras, vamos a decir, inflamaciones o como se vaya a decir esa palabra, sucede es en el cuerpo emocional y en el cuerpo espiritual. O sea, primero todo se engloba ahí. Cuando la persona no puede fluir, ¿verdad? Sus emociones, empiezan este tipo de enfermedades. Y ya te lo voy a poner como un ejemplo. Una madre, ejemplo, se le va su hijo de la casa. Hay muchas mujeres que no aceptan que los hijos crecieron y que tienen que irse, ¿verdad? Y que ella se va a quedar sola porque ya no tiene esposo, porque se murió, porque X. Y más cuando son varones. Entonces su hijo consiguió una mujer, un trabajo lejos, se tiene que ir. Hay mujeres que no, esa partecita no la aceptan, no se ayudan emocionalmente, no trabajan la parte emocional y cuando vienen a ver tienen o cáncer de seno derecho o cáncer de ovario derecho. A lo que le llamamos biodecodificación. Exactamente, pero ¿por qué aparece del lado derecho? Porque del lado derecho aparece todo lo que es la parte de lo generacional, de lo que es hijo y familia. Y cuando tú no trabajas la emoción. Ahora, esa es la parte emocional. Viene, ¿qué está pasando cuando hay un exceso de cortisol en el cerebro por parte de las adrenales? Pues empiezas a producir una serie de alteraciones hormonales porque el cortisol inhibe la insulina, aumenta el glucagón estimula el cerebro reptiliano, en el estrés, el microbiota humano se baja su actividad haciendo un intestino permeable y dándole paso entonces a los gusanos. Ascaris, oxiuros, X, tantas familias que hay de estos gusanos dentro del intestino. Habiendo una ansiedad a esta mujer, se le da por comer y comer y comer. Esa señal la mandan los gusanos. Te da ganas de comer rosquilla, harina, gaseosa, azúcares, tortas, a las 10, 11 de la noche, te paras a ver qué hay en la nevera. Eso es un proceso de ansiedad y esa ansiedad la dan son los gusanos, los gusanos. Entonces, fíjate, todo este estrés ocasionado por una ansiedad, porque la señora no puede aceptar que su hijo se fue, ¿verdad? Ella empieza a recordar el pasado, cosa que es otra de las causas por las cuales la persona entra en el estrés, en la ansiedad y en la depresión. ¿Por qué? Porque son personas que no controlan las emociones. ¿Qué pasa cuando una persona vive en el pasado? Como te digo, nosotros tenemos en la mitad de nuestro cerebro una parte del cerebro llamada sistema límbico. Este sistema límbico es el conjunto de emociones. Y está la parte de la amígdala, que es un lugar donde se guardan muchas emociones, inclusive hasta ancestrales. ¿Qué pasa cuando una persona vive en el pasado? El daño emocional que se hizo en ese tiempo
puede ser 20, 30, 40 años, un año, 5 minutos, X el tiempo del pasado, ahí se formaron un conjunto de emociones, pero estas emociones son sustancias químicas, que pueden ir hasta 1200 sustancias químicas distintas que se forman por una emoción. Entonces, cuando yo vivo en el pasado, significa que yo estoy otra vez recordando un episodio, pero el cerebro no sabe que ya pasó hace 30 años. El cerebro cree que está pasando ahorita otra vez. Entonces, esas 1200 sustancias químicas que se formaron en aquel tiempo vuelven otra vez a evocarse en el momento. Entonces, el mismo daño que se produjo la persona en aquel tiempo y que lo pudo haber, según ella, superado, ahora lo vuelve otra vez a traer al presente. ¿Qué está pasando? El mismo deterioro cerebral. Este deterioro cerebral que la misma persona se lo hace constantemente por estar recordando situaciones del pasado, ¿verdad? Es lo que va disminuyendo la actividad cerebral y por lo tanto la persona no puede saber cuándo pasa del estrés a la ansiedad o de la ansiedad a la depresión. No lo puede saber porque prácticamente es imperceptible. Pero en un estado depresivo es una persona que todo el tiempo pues no consigue acomodo de nada, es una persona que puede estar inclusive hasta en una obesidad mórbida, ¿verdad? Eso va a depender también del conjunto de emociones, porque la obesidad mórbida también es un conjunto de emociones reprimidas, ¿verdad? Como también una persona puede ser delgadita, delgadita, pues porque todo ese proceso de ansiedad la consumió. ¿Entiendes? Eso va a depender de cómo influyen otros órganos en estas emociones. Entonces, para que esto no suceda, nosotros no tenemos por qué vivir en el pasado. Inclusive, hasta lo que pasó esta mañana ya pasó en el pasado. Es el momento presente, el aquí y el ahora. ¿Qué pasa con todos los yo que están en otras dimensiones? Así como yo tengo un proceso depresivo aquí en este yo, los otros también, porque son simplemente una proyección de mi ser. Claro, claro. Es decir, yo estoy deprimida en el cuántico, yo estoy deprimida en el ayer, yo puedo estar viviendo inclusive hasta en otro planeta, pero el avatar de ese otro planeta puede estar sufriendo algún tipo de desventaja, no sé, de alguna manera, porque todos estamos ligados por una misma esencia del ser. Y todo lo que yo ahorita estoy inclusive hablando contigo, se está formando aquí en mi campo magnético. Todo lo que yo pienso, todos mis pensamientos están en mi campo magnético. ¿Y cómo se nutre la esencia del ser? Se nutre del campo magnético mío. De la información que estás emitiendo. Claro, porque es el trabajo de cada una de mis células que ejerce una información. Son células cuánticas. ¿Y qué significa células cuánticas? Yo te lo voy a hacer con esta pregunta. ¿Quién comanda la división cuando el espermatozoide se unió con el óvulo? ¿Quién? Nadie sabe que está embarazada en ese momento, la mamá no sabe, el papá no sabe. No hay un cerebro aquí en esta unión, no hay un cerebro supraconsciente que me pueda decir, bueno, yo voy a comandar esta división. Y esta división es tan perfecta, que claro, sin hablar pues de los implantes, que es donde vienen ahorita ese pocotón de implantes cuando los niños nacen enfermos y todo lo demás, pero póngase pues usted un ser perfecto, pues, un bebé perfecto. ¿Quién comanda eso? ¿El espíritu esencia? Claro, somos células cuánticas. Somos células cuánticas, o sea, las células son cuánticas, significa que hay una doble energía que te acompaña
en todo este proceso hay una supraconciencia, hay átomos simientes que están ya comandando esta división. Y átomos simientes significa que son átomos que se desprenden o sea, se desprenden, no, es como una proyección, ¿ok? Vamos a suponer que fuese la esencia del ser y es lo que hace hacer una proyección de sí mismo, una proyección de sí mismo. ¿Me entiendes? Que eres tú misma, es una proyección del ser. Por eso tanto es una proyección, que por eso existe la ley de causa y efecto, que todo lo que decimos, todo lo que damos, todo lo que sentimos, se va a regresar, porque es una proyección, es antena que emite y recibe. Antena que emite y que recibe. Cada una de nuestras células, cada una emite 1.4 volts de electricidad. Quien lo hace es la mitocondria. La mitocondria es un organelo muy perfecto dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra célula, que tiene un material genético distinto al ADN nuclear. Y ella, cuando hace la respiración celular, porque ella es una bacteria y se comporta como bacteria, ella hace un movimiento, un movimiento de electrones sucede dentro de ella en su matriz, y ese movimiento de electrones ejerce 1.4 volts de energía, cada una de nuestras células, multiplicado por las 3 trillones de células que podamos tener en el organismo. Imagínate la cantidad de volts que nosotros emitimos, o sea, cada instante y segundo, porque eso no es dentro de una hora y entonces dentro de media hora otra vez yo voy a volver a tener, no señor, eso es cada instante y cada segundo se emite 1.4 volts de energía cada vez que la mitocondria hace una molécula de ATP, una. Y la molécula de ATP, que es la molécula de energía, que se llama ATP, adenosintrifosfato, ¿verdad? Depende de lo que tú te comiste. Entonces, si tú te comiste una hamburguesa con una tremenda carne así, unas papas, salsa de tomate, mayonesa y una gaseosa así, pues eso es lo que tu mitocondria va a transformar. Entonces, tú me dirás qué cantidad de energía tú tendrás ahí, a excepción de que si tú comes, por ejemplo, alimentos alcalinos, porque ella debe ser alcalina. ¿Y por qué es alcalina? Porque ella, por ser bacteria y hacer el ciclo de la respiración celular, necesita oxígeno, y al necesitarlo y quemarlo, se oxida, hace la oxidación celular. Ella lo hace porque es por biología, no porque esté enferma ni nada. Es la biología de la mitocondria. Y es por eso que nosotros necesitamos y debemos utilizar alimentos alcalinos para ayudarla a ella a lo que son radicales libres o antioxidantes, mejor comprensible, la gente oye mejor. Necesito, el doctor me mandó antioxidantes. Bueno, esto es el motivo por el cual tú necesitas antioxidantes. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Si tú tienes pensamientos de pobreza, de, no sé, de negativos, de que te están acechando, de que a ti todo te va mal, de todo lo demás, esa es la energía que la mitocondria en el momento que va a respirar va a emitir a tu campo magnético. La mitocondria, ejemplo, ¿de qué órgano es más importante? El de tu corazón. Que cuando él es un chestaedro, que cuando entra la sangre en forma de vórtice, sale en forma de vórtice, transformando la sangre de líquido en plasma. Y al transformarla, todas las mitocondrias del corazón, que son las que están haciendo el cuerpo físico, en este caso, del átomo simiente, ¿no? El átomo simiente físico, unido al plexo solar, que es el átomo, en este caso, del cuerpo espiritual. Cuando se forma el vórtice de energía magnético, porque el corazón es magnético, lo que va a irradiar hacia afuera es tristeza, soledad, desamor,
ansiedad, me tengo que ir al psiquiatra porque el doctor me mandó no sé qué para dormir y pasas el día sin dormir y si no te tomas la pasta a las 2 de la tarde, tú no duermes ese día. Eso es la vibración que tú estás emitiendo en tu campo. ¿Y eso va a ir a dónde? A la esencia del ser. Porque ¿cómo se alimenta la esencia del ser? ¿Cómo él va a surgir en el ámbito espiritual? ¿Cómo va a evolucionar? Nunca. Es una esencia estancada. Y entonces ahí es donde tú oyes cuando dicen te atraparon y te vuelven a meter para acá, en el simulador. Te pregunto, ¿te atrapan o te metes tú misma? Una vez que uno es consciente de que eso pasa, ya se mete uno mismo Claro, cuando uno se descuida, porque claro, sabemos que la clave es no frecuenciar al nivel de ellos, pues para no estar en ese campo, ¿no? En ese nivel. claro, porque una vez que tú despiertes de todo esto y te das cuenta, Dios mío, pero ¿qué he hecho yo? Claro, con razón yo tengo, qué sé yo, 200, 300 vidas, claro, porque es que nunca salgo de esto. Todo obedece a esa información que nosotros mismos emitimos, porque inclusive la fisiología del cuerpo humano cambia dependiendo de las emociones, de esa información que les estamos enviando a las células, a los subsistemas, inclusive hasta la postura está diciendo, está enviando una información que si, por ejemplo, yo estoy encorvada, nuestros subsistemas creen, nuestro campo emocional cree que estoy deprimida y entonces empiezo a generar ese tipo de emociones que van a impactar también a mi salud física. A tu salud física, claro que sí, es que somos toda una biología integrada, Mario. Nosotros Sí. no somos, entonces, cuando el ser humano se dé cuenta que nosotros no somos un yo individual, y te lo voy a poner con este ejemplo, tienes un poquito de agua, ¿sí? Agarra esta agua y échala al océano. Yo te pregunto, ¿esa agua es una gota individual de este vaso? Es una con el océano, una misma, Una gota en el océano, pero es parte del océano, no es una gota sola. que es justo lo que somos nosotros como fractal de esta fuerza creadora. Así es, nosotros pertenecemos a un todo. Nosotros no somos un yo soy Ana Figueroa, yo soy médico y yo soy, no. Bueno, sí, aquí en la matriz, pero no soy yo, eso no es. Aquí en la ilusión sí, pero es una Aquí es la ilusión. ilusión, claro. Yo tengo que decir, bueno, sí, yo soy esto y aquello, y bueno, si vas para allá a pedir trabajo, tienes que llevar una carpeta y el currículum, lo que estudiaste. Porque a eso es que a nosotros nos han condicionado, ¿verdad? Para que seamos un yo individual Claro. con un ego, ¿me entiendes? O sea, Que el esté día, ajá, que oye, estemos divididos para no creer en esa unión, para no hacer esa fuerza. exactamente. Pero resulta que cuando la persona va al médico, lógicamente, pues el médico que no tiene este tipo de conocimiento, pues no lo va a mirar, lo va a mirar como un yo individual. Es decir, si va por colon, lo va a ver el gastroenterólogo, si va por el ojo, lo va a ver el oftalmólogo, si lo va a ver el corazón, porque lo va a ver el cardiólogo, o sea, lo va a ver por... Y para tú llegar a cardiólogo tienes que haber estudiado medicina general. Pero entonces, ¿por qué no ves al individuo de manera integral, sino que lo vas a ver como un yo? Es decir, solamente el corazón, pero entonces no le ves el pulmón que está al lado, no le ves el hígado, no le ves aquí, no ves más nada. Y es un error de la ciencia muy grande. Porque entonces empieza el paciente de especialidad en especialidad a nadar, a pedir cita aquí, busque allá y vaya para allá y regrese, y en ese plan pasas hasta 6 meses y el mal es el mismo, un solo mal. ¿Y cuál es el mal? El marido te dejó, el hijo se fue,
hipotecaron la casa y la perdió. O sea, hay un trasfondo emocional detrás de esto, que cuando Así tú es. cambias el trasfondo emocional, cambia todo. Cuando te das cuenta que no eres un yo individual, sino que eres un conjunto de seres iguales a ti y que están todos dentro de un mismo océano, que es este universo y todos los universos, porque no es este solamente, sino que son multidimensionales, intergalácticos, intercósmicos, porque inclusive tú puedes venir de un planeta y yo vengo de otro, y no necesariamente tenemos que venir del mismo o de la misma galaxia o del mismo universo. Tú puedes venir de uno, mis hijos pueden venir del otro y yo puedo venir de otro. No importa de dónde se venga, porque a la final la esencia viene de un solo lugar, que es la fuente creadora de toda energía. ¿Me entiendes? No importa de dónde se venga. Cada uno de nosotros tendrá su conocimiento, no importa. Lo que hay que entender es que venimos de una misma creación y que lógicamente al entrar el alma, que es la mente, es la que va a transformarlo todo, porque si nosotros tuviésemos un solo pensamiento en el día, fuera otra cosa a los 75.000 pensamientos que más o menos pasan por nuestra mente diario. Imagínate tú, ir visualizando cada uno de ellos y cuando tú los visualizas, ¿qué estás haciendo? ¿Quién está ahí visualizando cada uno de tus pensamientos? Lo está haciendo una conciencia. Observando. Exacto, no eres tú, no soy yo, Ana Figueroa, ay, este pensamiento, vamos a ver. No, hay alguien, una supraconciencia que está observando eso y que te está diciendo, eso está mal, o te está diciendo, eso está bien, eso está bien, o te está diciendo, no vayas para allá, no te juntes con fulano, eso no te sirve, pero entonces uno va y comete el error, no, yo, vaya, voy a ir a buscar fulano, porque él me tiene que escuchar, porque no sé qué, porque está. Ahí empezamos, entonces la pregunta es, ¿quién se mete en el simulador? ¿Nos meten o nos metemos? Nos metemos por nuestras actitudes, por nuestros comportamientos, porque hasta que no salgamos de toda esa cosa que yo vengo arrastrando con fulano, que no lo perdoné, porque es que yo no te puedo perdonar, porque lo que tú me hiciste, son nuestros comportamientos, nuestras actitudes. No, yo no puedo perdonar a ese hombre, tú sabes la cantidad de veces que ese hombre me hizo infiel y eso me pasaba a las mujeres por delante y yo no lo puedo perdonar. El daño se lo está haciendo al hombre y a la mujer o a ti mismo. Uno mismo y sigue creando lo mismo. Y posiblemente que no sea la misma experiencia, pero sin duda que se va a empezar a crear una entropía en el entorno de la persona que igual le va a estar generando sufrimiento, malestar emocional, y es como un bucle negativo que no deja salir, es un bloqueo que no deja salir al ser a Así otro es, nivel. a otro nivel. Entonces, esa persona empieza a escudriñar en su mente todos esos sentimientos negativos hacia esa persona, y entonces los puede ir pegar, como quien dice, cortar y pegar a otro ser que pueda venirle con buenas intenciones, pero le pega todos estos sentimientos negativos a este ser que tiene dos opciones, o sigue con una loca, vamos a decir, o se va. Y es cuando tú vienes y dices, pero me dejaron y me volvieron a dejar. Analízate internamente qué está pasando contigo. Son los patrones repetitivos tan famosos que se siguen presentando una y otra vez porque no ha habido un autoanálisis, una autoobservación, mirarnos qué es lo que está pasando en ese malestar emocional, que no nos hemos liberado de esa programación, de esa
de esa situación. Entonces es el mismo bucle repetitivo, la misma historia con diferente escenario y diferentes actores o actrices, pero lo Por- mismo. Porque date cuenta de lo que tú misma estás diciendo, diferentes actores, diferentes escenarios, es decir, no hay un tiempo lineal, hay situaciones en otra dimensión. Entonces, te vuelven a poner otra persona en otra dimensión, es decir, más adelante, dentro de unos 2 años, esa es otra dimensión, porque volvemos a decir, el tiempo no existe y tampoco es lineal. ¿Mm? Entonces, vienes a otra persona a ver si logra superar este primero, pues, pero no. Ahora, espiritualmente, ¿qué sucede? Que todas esas personas que a nosotros nos vienen no son casuales, son personas que ya tienen una determinación energética con nosotros. Es causalidad. Vienen a ti porque hay algo que liberar. Es decir, tú tienes una pareja, esa pareja no es causal. Ay, yo lo conocí, nos vimos y la primera mirada, ay, uy, no, ya eso viene, ya eso está predeterminado. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos experimentar o hacer experiencias de perdón, de sanidad, de emociones, de gratitudes, de humildad con esas personas. Si nosotros no lo hacemos por esa pequeñez, tú regresas otra vez con esa persona. Qué bonito es y es muy, muy importante que las personas pudiesen ser amigos de sus ex. Y sabes qué, no envenenarle la mente a los niños por el ex. Manipular en la mente a los bebés en contra de los papás, ejemplo, que eso es el mayor ejemplo que pasa de las mujeres, en contra del papá, porque es que si me hizo esto y aquello, yo no lo perdono, yo no te voy a dejar que tú veas el niño y yo me lo llevo. Ese es el peor error. Entonces tú Claro. me dirás, Mari, ¿nos atrapan o nos atrapamos? Cuando no se sale de ese nivel, no se supera, no se logra sanar esa herida, inconscientemente estamos creando la misma situación, pero no precisamente con la misma persona porque es lo que no queremos ya ver. Pero Exacto, como seguimos en esa misma táctica de sufrimiento, esa misma representación mental, pues se claro. está activando y se está creando lo mismo, pero con otra figura humana, con otra persona, porque no nos damos cuenta que lo que estar recordando, traer al presente lo mismo, es estar creando lo mismo. Él se está creando lo mismo y que tú tienes en todo momento ahí está atrapado el sistema reptiliano, el cerebro reptiliano. O sea, trae a la conciencia inclusive recuerdos anteriores. Son personas que viven recordando o en el recuerdo o siempre en el pasado. Fíjate que ese tipo de personas, Mari, tampoco tienen esa visión de construir un futuro. No pueden, porque no, la misma mente no les da para eso. ¿Qué pasa? Cada vez que se liberan los químicos aquí en el, vamos a decir, en el sistema límbico, esos químicos son químicos destructores a la masa encefálica en sí. Entonces, se necesita una serie de neurotransmisores y cuando se lo piden al intestino, ejemplo, la serotonina, el intestino también está enfermo. ¿Por qué? Porque por cada neurona que hay arriba hay una neurona abajo en el intestino, es decir, eso es un eje. El intestino está enfermo y el intestino a través del microbiota humano te produce la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Cuando el cerebro la pide, ¿qué van a pedir? Un poco de ácidos distintos, tóxicos, que es lo que hay, porque depende de lo que la señora también o la persona también coma. Los gusanos que tiene adentro hacen chichi y caca y estos producen tóxicos y estos tóxicos se liberan, suben por el nervio vago y es lo que le van a presentar al cerebro, más toda la toxicidad que está saliendo del sistema límbico,
neurotóxicos y tóxicos, hace que su cerebro se vaya pues disminuyendo progresivamente la masa encefálica y como tal pues va cayendo en diferentes enfermedades, Alzheimer, demencia senil, mal de Parkinson, bipolaridad que ahorita está de moda, TDAH en los niños, autismo, y para ustedes contar en deterioros cerebrales que todo esto ocasiona. Y pareciera, Ana, muy complejo porque todo lo que causa, todo lo que se deriva desde el hecho de estar pensando lo mismo. Pero cuando uno es consciente que lo único que tiene que hacer y que aquí está la parte fácil, porque en realidad al cortar eso, se corta todo lo demás, todo ese proceso que nosotros mismos hacemos. Cuando uno deja de escuchar todos esos pensamientos, esos miles de pensamientos al día, intrusos o intrusivos, y empezamos a observar, entonces ese ruido mental se calla y el silencio nos empieza a conectar con esa salud que nos brinda nuestro espíritu esencia. Aparentemente es complejo por todo el proceso que se deriva de todos los cambios fisiológicos que se generan por causa de una emoción negativa, pero es fácil si comprendemos que la solución está en apagar el ruido mental y empezar a guardar silencio desde ese ruido mental para podernos conectar no con la mente, con ese cuerpo mental, sino con nuestro corazón, nuestra intuición. Exactamente, y fíjate que tú, hay un ejercicio tan facilito, tan fácil, 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 pero eso es lo más facilito para poder entrar en esa mente o calmar la mente, que son los ejercicios respiratorios. Cuando tú haces ejercicio respiratorio, que eso es tan básico, eso es tan sencillo, automáticamente tú estás activando una parte del cerebro que te está diciendo aquí hay que hacer una calma, aquí hay que pausar, o sea, porque es algo automático. Cuando tú empiezas a hacer ejercicio respiratorio, tú empiezas a abrirte a un sistema parasimpático, que es un sistema, que es la parte del sistema nervioso central, que es calmado, que es relajado. Tú empiezas a activarlo a él a través de respiraciones sencillas, como inhalar, retener un ratico el aire y luego ir bajando, algo tan sencillo como eso. Una vez que tú empieces a hacer ese tipo de ejercicio respiratorio, eso es automático, el corazón se va a activar porque lógicamente está algo que está cambiando. Y si tú logras escucharlo, porque todo el mundo, o sea, lo puedes escuchar, el problema es que la gente no se detiene a escuchar su latido, pero él está ahí y tú lo puedes escuchar. Una vez que tú centres tu atención en la respiración y en oír el corazón, listo, ahí empiezas a conectarte con la esencia. Y algo muy interesante que he descubierto y que yo sé que todos los que practican esto lo saben, es que empieza a sentirse una sensación tan descansada, tan relajante, que te Sí, deja una satisfacción, literal, una satisfacción de liviandad, porque estás soltando todo el peso de las preocupaciones, de la tensión, del estrés, y entra un tipo como, yo así lo percibo, un tipo como de placer apacible, porque es una satisfacción muy rica cuando uno empieza a respirar, a concentrarse en esa respiración y te da esa calma que uno necesita. entonces fíjate, y la gente me pregunta, entonces, ¿cómo yo voy a vivir? Porque yo tengo que pagar el arriendo, que eso que tú estás diciendo lo produce la esencia del ser. Cuando tú te conectas con la esencia del ser, tú tienes que decir que no tienes dinero para pagar la renta, Así es. ni tienes que decir que no hay comida en tu nevera. Al contrario, todo lo contrario, tengo mucho. No, no, no lo quiero decir por eso. Claro, lo que tú dices tiene razón. Ya la esencia sabe cuáles son tus necesidades. Ujú, Y date cuenta que cuando tú empiezas a desconectarte un poco de los materiales, eso viene solo. claro.
viene solo. ¿Por Viene qué? solo por ese nivel frecuencial que te va a traer Claro, abundancia en automático. claro, porque eso, lo que tú estás diciendo, eso es una frecuencia, o sea, como cuando tú sintonizas una radio o cuando tú le sintonizas el volumen a un bafle para que escuches mejor la canción. Entonces, mientras más alta esté, mejor vibración alrededor de tu cuerpo habrá. ¿Me entiendes? Y lo que tú vibres y en la frecuencia, en la altitud, en el volumen, así mismo será retornado. Así es. Ahora fíjate, tú misma lo estás diciendo que nosotros estamos en un simulador, dentro de otro simulador, dentro de otro simulador. ¿Qué significa todo esto? Son todos esos fractales del mismo yo que están cada uno en su dimensión y nosotros estamos en esta. Pero de ir a un simulador a otro simulador simplemente es un paso, es una tela, es un velo. No es un cuarto que tú tienes que estar pasando paredes, no, es un velo. Y ahí está el otro, y ahí está el otro, y en el otro está el otro, y eres tú misma en diferentes dimensiones. ¿Está atrapado? Sí, eso depende de nuestro comportamiento y ahí es donde entramos nosotros entonces. Nos atraparon, nos meten en un simulador, nos recuerdan y nos quitan y nos ponen. Pues eso va a depender. Si tú en realidad tienes y te aferras a esa esencia de ser y pides que estos recuerdos no te lo borren, porque inclusive uno en este despertar nadie hay que saberse morir. Cuando uno adquiere todo este poquito, mucho, humildemente conocimiento, hasta saberse morir, hay que hacer un curso para eso. Y hasta con una maestría para morirse. Para Por, empezar, no tener miedo a dar ese paso a esa otra experiencia. y segundo, buscar, así como tú con ellos hablas aquí, que tú no los ves, pero ellos sí te ven porque ellos están en cuarta y tú en tercera, tú los ves con los ojos del alma, que tú hablas con ellos y dices, bueno, mira, ¿hasta cuándo? No sé, vamos a ver cómo vivimos en esta parte en paz, porque no cabemos, como quien dice, todos en el mismo cuarto. Mira, en la otra parte también hay que conversar a ver, porque eh, ellos se te presentan de diferentes maneras para volver otra vez a borrar todo esto que tú has creado hasta ahora y volver otra vez. Es decir, tú tendrías que utilizar una vida nueva para volver a llegar a esta edad y volverte a despertar. Y eso va a depender. Si tú tienes una comunicación consciente con tu esencia de ser y tú estás alimentando tu esencia de ser, eso no debería de suceder porque la misma esencia de ser te va a sacar de ese cuadro, a menos que la debas y todavía te falte vida para poder reparar errores, no sé. Cuando uno comienza en todo esto, yo siempre le digo a mis pacientes y a la gente que más puedo orientar, es el ciclo de los perdones. La primera persona que se tiene que autoperdonar a todo es uno mismo, porque nadie tiene la culpa de nada. No, pero es que ese es un hombre que a mí eh, me, me fue infiel con 30.000 mujeres, yo era una mujer de hogar y no sé qué, la culpable de tú. Porque a nosotros nos exigen hacer y vivir un guión que lo puedes manipular tú cuando quieras, porque nos dejaron esa partecita en nuestro ADN, que lo podemos activar, desactivar cuando querramos. Si no, si eso no existiera, tú y yo no estuviéramos hablando de este tema ahorita, porque fuéramos toda la población de la Tierra unos dormidos. Bueno, nosotros en nuestro ADN tenemos toda la información de todos esos cuerpos emocionales, físicos, mentales y espirituales que nosotros hemos tenido quiénes somos en diferentes partes multidimensionales, porque todo eso está dentro de la esencia del ser. Por eso es una información que está ahí y que nosotros en nuestro ADN lo tenemos. ¿Ok? Simplemente pues
es saber, eh, vamos a decir, activarlo. ¿Cuál es la trampa que hay, Mari, en el ADN? El ADN en su originalidad eran 36 hebras. Luego fue reducida de alguna manera a 12, para luego ahora ser reducida a 2. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve el ojo tridimensional del científico? A los demás le llaman basura cuando literalmente es ahí donde está la solución a todo lo que le aqueja a la humanidad. Sí, pero a todo lo que queda a la humanidad desde el punto de vista biológico, Claro, es el ADN basura. así es. Pero estas 12 hebras, ellas tienen un atributo en cada una de sus escaleras, es decir, que son 24 atributos y que ellas están encriptadas y colapsadas, vamos a decir, unidas o tapadas por capas. Entonces, ¿qué pasa con la segunda capa? Ahí es donde está la trampa, vamos a decir la trampa del demiurgo, el que nos fabricó. Si nosotros pasamos la segunda capa, podemos tener interacción con la esencia del ser, porque en la segunda capa es donde está todo cerrado, donde tú no puedes, si no sabes pasarlo, no pasas la información y no lo puedes activar, no puedes comunicarte con la esencia del ser. En la segunda capa está bloqueado todo esa energía cósmica que nosotros somos y que tenemos, pero que lo dejaron con esa libertad de poderlo escoger, porque si no lo sabemos escoger o si no tenemos esa opción, tú y yo no estuviésemos aquí, nadie fuese un despierto en el planeta, no hubiese hipnotizadores, no hubiesen despiertos, no hubiese espiritualidad. Todos fuéramos como hace millones de años que todos eran, pues no sé, simios, algo así, ¿me entiendes? Todos controlados. Nosotros hoy estamos controlados, pero un grupo de la población se dio cuenta de que esto era un juego y que sí te puedes salir. ¿Me entiendes? Pero al pasar la segunda capa, ¿y qué pasa? Tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama claustro. Y ese claustro, de ahí, de ese lugar, que es en la mitad del cerebro y de donde salen la glándula o una de las glándulas, que es la pituitaria en este caso, sale un líquido llamado líquido cefalorraquídeo, que es el líquido de oro, es el líquido del Cristo, y Líquido que crístico. el líquido Cristo. Y cuando tú vas, que tú quieres sembrar la semilla crística en tu ser, tú la vas a sembrar en el plexo solar que te acabo de decir que es el cuerpo espiritual. Es decir, la semilla simiente del cuerpo espiritual. En el plexo solar es donde se siembra la semilla crística. 1 o 2 días antes de tu cumpleaños, es decir, si tú cumples el 4 de enero, entonces el día 1 y 2 se van a hacer. Es decir, hay que esperar hasta el día de mi cumpleaños. No, mensualmente lo puedes hacer. Eso es Ujú. mensual. Pero al tú sembrar esa semilla y hacer los ejercicios respectivos, preparar el cuerpo, porque tú no vas a pedir sembrar una semilla comiendo carne, pizzas, hamburguesas y todo eso. O sea, eso es preparar un cuerpo. Es como tú vas a sembrar una semilla, una matica. Tú tienes que ponerla en ciertas condiciones y todo lo demás. Que le dé luz, que le dé agua, que le dé sombra, depende de la planta que tú vayas a sembrar. Así mismo es. Una vez que uno haga todos estos ejercicios, es cuando tú dices, bueno, ahora, imagínate, ahora yo, bueno, miro más allá de cómo hablo con mi yo superior, sé cómo me llamo, de dónde vengo, sé cuál es mi propósito cósmico. Nosotros tenemos que buscar nuestro propósito cósmico primero, quiénes somos, por qué vinimos aquí, para después poder ayudar a otros. Tú no puedes ayudar a otros metiéndose
en su propósito cósmico si no sabes el tuyo. Simple y sencillamente porque no se sabe. Y lo que no se tiene no se puede dar. Exactamente. Entonces, a eso es que me refiero que la gente vive todo el tiempo en un bucle porque no sabe estas cosas. Ujú. ¿Sí? Y algo que, bueno, que tú y yo estábamos hablando, que si alguien lo sabe, pues es algo que es exuberante el costo y prácticamente inaccesible. Entonces la gente queda como que no sé qué pasa aquí, no sé qué hacer, y es sumergido en una rutina. Sumergido, por ejemplo, ahorita tú y yo tenemos que esperar a que pase la simulación del año 2024 para entrar en el 2025 porque el 99.9% del planeta está en eso, en esa energía. Y nosotros, pues como estamos en esta matriz, pues tenemos que esperar a que ellos disfruten su fiesta para arrancar a trabajar. Cómo ese montón de personas, ese inconsciente colectivo está creando y sigue creando lo que les está perjudicando a sí mismos, Claro, porque esas son lo que les, energías. lo que les mantiene atrapados, perdidos Exactamente. en esta ilusión. Y eso entonces, ese es otro tipo de energía. O sea, cada uno de nosotros tiene una energía, ¿verdad? Tiene, vamos a decir, sí, lo que tú destilas. Pero entonces, el consciente colectivo ya es otro tipo de energía. Es decir, yo emito mi frecuencia a este consciente colectivo, donde entonces tú ves que ahí afuera todos los vecinos pues sacan la rochela, la bebida, a bailar en la calle, cierran las calles. Eso es una energía colectiva. Claro. Y tú tienes dos opciones, o tú también sales a bailar a la calle o tú te encierras en tu casa. Tienes dos opciones. Pero si tú estás dentro del despertar de la conciencia y sales a bailar a la calle, sabes que vas a caer en esa vibración que bueno, que después no sé cómo recobrarla otra vez. Querida Ana, hablando sobre la activación de nuestro ADN y de los beneficios que nosotros podemos tener para podernos conectar, para poder subir a un siguiente nivel de conciencia, yo sé que tú estás dando un curso muy importante y me gustaría que nos hables un poquito de él. Sí, es un curso de 12 días, ¿ok? 12 días que lo puedo, con personas, como te digo, son grupos cortos, porque pequeños me refiero, porque son prácticos, ¿verdad? Al principio puede ser teoría porque, por ejemplo, tengo que empezar a explicar la relación entre lo que es, qué sé yo, la comida y nuestro sistema digestivo, porque para tú poder acceder a tus hebras de ADN y para tú poder sembrar la semilla crítica, tú tienes que tener cierto tipo de depuración por un tiempo. ¿Entiendes? Si no lo logras hacer en ese tiempo, pues tienes el otro mes y así sucesivamente, porque también va a depender del daño e intoxicación que tú tengas. Como todo es sincronizado, es decir, nuestra biología no trabaja independientemente de la semilla crítica, pues nosotros tenemos que también saber cómo se medita. Hay gente que lo sabe hacer, hay gente que no lo sabe hacer porque me ha dicho, a mí los pensamientos me atacan. Entonces, de repente uno tenga que empezar como de que de cero con estas personas, pero la idea es esa, aprendes todo lo que es lo básico de la parte alimentaria, la parte alcalina, cómo funciona con el cuerpo, aprendes lo básico de las meditaciones, cómo mantenerte en meditación, ¿verdad? Para que los pensamientos no se te vayan y todo lo demás, y ahí sí, ¿qué es el ADN y cómo se habla con él? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es pasar la segunda capa. Al pasar la segunda capa en meditación, ahí ya la conciencia se abre. Pero ahí es donde está la traba. Y una de las cosas también que hay es en meditación y subir esa energía desde los chakras inferiores, abrir acá, nosotros tenemos vamos a decir, una puerta de entrada llamada Sara, que tiene que ver con el nervio vago. Eso hay que abrirlo. Y al abrir eso, ahí es donde ya entra vamos a decir, ya tú estás en meditación con tu ser interno
Y la primera pregunta de todo esto es, ¿cómo me llamo? No es que cómo te llamas, no. ¿Cómo me llamo? ¿Y de dónde vengo? Esa es el primer ejercicio que nosotros logramos en el curso. ¿Me entiendes? Ya de ahí es la postura. Una vez que tú logras abrir esa conexión, se supone que para atrás no puedes volver. Es decir, en tus hábitos, en tus costumbres, ya tienes que ir cambiando esa relación contigo mismo y con el medio ambiente, porque no es que él se va a ir de ti, no, pero sí se va a apagar porque entran los oscuros a comandarte el cerebro como lo han comandado hasta ahora. Entonces, ahí son las técnicas pequeñitas del mantenimiento en esta postura. Y otra cosa, identificar su voz, porque también puede haber un érgola o alguien que se disfrace, un arconte disfrazado, entonces tú crees que es con alguien que está hablando y resulta que es alguien que está disfrazado, ¿sí? Oír la voz, es distinto. Gracias por comentar esto porque, como lo he dicho anteriormente, los seres están muy escamados con cualquier técnica y dicen, no, pero ¿y qué tal si es una entidad y me va a querer agarrar o engañar? Gracias por comentarlo, porque eso da confianza y prácticamente nos estás diciendo que nos vamos a preparar para ser nosotros mismos bajo nuestro propio comando, sin permitir que otras entidades vengan y se escabullan en ello. Claro que sí, claro, yo les enseño también dentro del curso a todo lo que es la energía de las manos, ¿verdad? O sea, cómo podemos nosotros liberarnos constantemente, o sea, cómo tú puedes movilizar esa energía, cómo los puedes encriptar, cómo los puedes votar, qué hay que decir, que no son oraciones repetitivas, nunca, no, porque eso crea códigos, son afirmaciones, son palabras tuyas que salen a la exponencia por lo que tú eres, una esencia divina del ser. Pero cuando tú te des cuenta que en realidad tú eres una esencia divina del ser y que tú no eres un yo único, un yoísmo, no. Cuando se den cuenta las personas que son una esencia divina del ser, si tienen, qué sé yo, un tumor o algo, agarren el tumor y bótenlo. Eso, si tú lo crees, es así. Si no lo Claro. crees, pues no lo vas a hacer. Entonces, es un curso corto de 12 días, ¿verdad? Donde aprendemos a esto que estamos hablando. Es teórico, pero más práctico que teórico. Hay que hablar de teoría también, que es el ADN y todo lo demás, y algunos conceptos básicos, pero el resto es práctico. Es decir, empezamos a meditar, pero meditar para llegar al lugar. ¿Me entiendes? Vamos de abajo hacia arriba. Es decir, primero voy a codificar mi ADN, quién soy, de dónde vengo. Siembro la semilla y luego posteriormente yo me voy estudiando eh, cerebro cardíaco, cerebro subconsciente, reprogramación, pero ya esos son temas distintos. Aquí vamos es desde cero, desde el núcleo de mi célula, que es donde está mi información. ¿Me entiendes? Lo que sí es cierto que en tu ADN está toda la información encriptada, porque no son esas dos hebras de ADN que ven los científicos, son 12 las hebras y originalmente somos 36. Preparar a todas estas personas también a la transformación del carbono en silicio. A nosotros nos están transformando ahorita y habrán personas que pueden experimentar fuertes dolores de cabeza, fuertes dolores de hueso. El hígado es muy importante cuidarlo en este momento. El hígado es un portal, el útero femenino es un portal, porque tú traes un ser de otro mundo aquí, Un portal biológico, así un es. portal biológico, porque tú traes un ser de otro mundo aquí, a este mundo. Porque adentro de cada bebé hay un espíritu y él viene de otra dimensión, viene de otro mundo a este. Entonces, ahorita esos órganos, el corazón, hay que cuidarlos mucho
porque ese cambio de carbono a silicio no es fácil y el que no esté vibrando, vamos a decir, valga la redundancia, en una vibración alta por encima de 500, pues no va para el baile. Así tan de sencillo. Porque Claro, no va a aguantar la vibración, no va a claro. aguantar el cambio. ¿Me entiendes? Y Ujú. eso también podemos hablar de eso, un tema específico, el cambio de carbono a silicio. ¿Qué es eso? La próxima grabación que sea sobre este tema. Que sea sobre este tema, o sea, ¿dónde está el carbono en nuestras células y cómo lo están cambiando? Simplemente porque es que nosotros no somos dos hebras, somos 12, somos 36 hebras de ADN. Entonces, todo esto son conceptos, ¿verdad? Que la gente pues poco a poco debería de tener pues conocimiento para que hay personas que están falleciendo ahorita fuertemente, ¿verdad? Ahondado pues a lo que pasó en el año 2020, la cosita, todo esto a nosotros nos, anatómicamente, la gente va cambiando y si no puede adaptarse a estos cambios frecuenciales de la Tierra, pues eh, puede fallecer, puede Sí. fallecer y bastante. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, técnicas sencillas, el descanso, la buena alimentación, el ejercicio físico, el recargarse con la tierra, la hidratación, la meditación, la respiración. O sea, tenemos que convertirnos en seres distintos porque vamos a una frecuencia más superior que es la quinta dimensión. ¿El curso tiene una fecha? Sí, lo queremos ahorita comenzar para el 15 de enero. Sí, de todas maneras eso es algo que puede empezar a variar porque como te dije en estos días, hace rato, pues todavía estos días es de fiesta y hay alguna gente que está de viaje. Entonces, bueno, pero sí en enero vamos a comenzar con ese curso. Muy bien, vamos a dejar el link aquí en la descripción para todas aquellas personas interesadas en saber cuál es la información que su propio ADN tiene. Todas aquellas preguntas existenciales que se han hecho a lo corto o largo de su vida, pues aquí con este curso se van a responder desde su propio interno. Desde su propio interno, claro que sí. Porque aquí tal vez, o sea, en 12 días sería, vamos a decir, la fecha tope para aprender y hacerlo. Hay gente que lo hace rápido porque ya tiene una serie de conocimientos, pero falta un empuje, falta un detalle y ya de una vez en la primera práctica lo hace. ¿Entiendes? Hay personas que son más lentas. ¿Por qué son más Ujú. lentas? Porque también depende de sus creencias. Si son personas que no creen que si esto sucede, que no sucede y me da miedo, si veo un fantasma, ¿qué va a pasar? ¿Me entiendes? Todas esas cosas que son creencias limitantes no permiten que las personas evolucionen rápidamente o sean más lentas, pero de que lo logran, lo logran. Tiene que ver el nivel cognitivo. Se han dado el permiso de poder salir de esas creencias limitantes y empezar pues a subir de nivel conciencial. Claro, porque fíjate, inclusive si hay personas que han pasado por un proceso de depresión, un proceso de ansiedad, ya ese cerebro de alguna manera u otra está enfermo, está intoxicado, tal vez de medicamentos, tal vez de toxinas, tal vez de tantas cosas que está intoxicado ese cerebro, entonces hay que empezar por un proceso de descongestionamiento de ese cerebro, biológicamente hablando, para que esa Ujú. persona luego pueda aceptar un proceso de meditación, un proceso de paz interior y pueda lograrlo. Si no lo Ah, pueden lograr en 12 días igualito, siempre vamos a tener esa asesoría y esa cuestión con esas personas, porque hay personas, como te digo, más rápidas en aprender y en resolver las cosas, como hay personas que son más lentas. Es decir, que siempre vamos a estar en constante asesoría, en constante, porque inclusive de repente puedan necesitar otro tipo de tratamiento depurativo, desintoxicante y luego empezar con estas terapias porque eso va a depender de cada persona, depende de cómo han vivido hasta ahora. sí, ¿cuáles han sido sus experiencias? Prácticamente en este curso se van a ver muchos factores, muchos elementos que hasta el día de hoy han estado bloqueando al ser.
exactamente, porque también, como te digo, es la creencia de cada quien, hay que hablarles, hay que decir cómo llegamos de 36 a 12 y ahora a 2, o sea, todo es una serie de información que la gente debe saber, ¿verdad? Y que debe empoderarse mentalmente para poder acceder, pasar la segunda capa y ahí sí, tercera y cuarta capa ya yo pues tenemos que usar la pineal, tenemos que utilizar entonces lo que es la serotonina, melatonina, es decir, hay que dormir bien, pero también hay que tener una buena alimentación, o sea, toda una serie de factores, Mari, que, que pueden predisponer a una persona a que siempre lo quiso hacer y nunca lo pudo hacer porque no lo ha logrado porque tiene muchas cosas en contra. Entonces, aquí en este curso se les va a hablar a ellos directamente, ¿verdad? De cómo ponernos desde aquí, desde los intestinos, vamos a decir, ponernos felices desde los intestinos y buscar entonces la felicidad interna y externa, que es la verdadera esencia del ser. Pues queridos resonadores, tenemos aquí esta oportunidad para poder trabajar desde nuestro interno por medio del ADN. Me parece muy interesante. Les dejamos la información en la descripción y mientras tanto, les enviamos un combrazo cuántico con mucho amor. Así es, imagínate. Un abrazo cuántico, quiere decir que estamos en otras dimensiones. Claro que sí. Estamos pronto con ustedes con otro muy buen tema. Hasta luego. Chao, Bendiciones. pues. Chao, chao, querida audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos, pues. Gracias. Bye Felicidades. bye. Ahora que sabes que todo es vibración, que todo es energía y que por medio de las maravillosas herramientas que son las facultades creadoras, pensamiento, sentimiento, intuición e intención, tenemos al alcance este conocimiento y es la oportunidad de echar mano de ellas para poder llegar a tener el nivel de vida que quieres tener.